Hola, soy yo de nuevo. Hoy no traigo fragmentos de mi novela ni historias inventadas. Hoy traigo recuerdos, sombras y ecos del pasado. Recuerdos que se han quedado flotando en mi memoria, como susurros de algo que no puedo tocar del todo, pero que aún puedo sentir. Es algo extraño y a la vez familiar. Una imagen que apareció en la madrugada de mi infancia, cuando la casa dormía y yo encendía la televisión con los ojos demasiado grandes para mi edad. Es algo que me dejó fascinado y un poco inquieto. Algo que todavía hoy me persigue en mis pensamientos. Así que acompáñenme en este viaje. Un viaje entre la luz apagada de la madrugada, los recuerdos que se mezclan con sueños y la nostalgia de lo que fue. Vamos a sumergirnos en algo oscuro, extraño y único. Algo que quedó atrapado en mi memoria desde hace años. Algo que me hace sentir, aunque sea por un instante, que aquel niño curioso todavía sigue aquí, observando el mundo con ojos abiertos. Recuerdo vagamente si fue real o solo un sueño. Era una madrugada silenciosa y yo encendí la televisión con la esperanza de ver a Dora la Exploradora, como hacía casi todas las mañanas antes de ir al kinder. Pero lo que apareció en la pantalla no era Dora ni nada que pudiera comprender en aquel momento. Era un espectáculo extraño, como salido de un lienzo antiguo, una pintura al óleo que cobraba vida lentamente ante mis ojos de niño. La escena comenzaba en un teatro oscuro, sus cortinas pesadas y roídas por el tiempo. El escenario estaba lleno de polvo y sombras que se movían como si tuvieran vida propia. Una mujer bailaba en el centro. Sus movimientos eran suaves y elegantes, pero había algo inquietante en su manera de girar y extender los brazos. No era felicidad ni tristeza lo que transmitía, era un vacío silencioso, una especie de tristeza etérea que parecía llenar la habitación donde yo estaba. Entonces apareció él. Un hombre cuya cabeza no era humana, sino una fusión imposible entre un cráneo y un árbol seco sin hojas. Sus ojos vacíos parecían mirar a través de la pantalla y de mi pecho al mismo tiempo. La cámara se movía lentamente, como flotando, mostrando detalles imposibles, sombras que se alargaban. Mientras avanzaba, el teatro empezaba a derrumbarse lentamente. Las vigas caían, el polvo se levantaba y el aire parecía cargado de un sonido que no podía definir, pero que me erizaba la piel. La pantalla se volvió blanca por un instante y se escucharon pasos. Pasos firmes que no pertenecían a aquel mundo. Resonaban en mi cabeza y en el corazón de mi pequeño yo. Luego la imagen volvió y solo quedaba el cráneo del hombre, enorme, vacío, silencioso y aterrador. La voz que narraba la historia era calmada, casi etérea. Flotaba sobre las escenas con una serenidad que hacía que todo el terror se sintiera más profundo. Cada palabra parecía caer suavemente sobre el escenario derrumbado, como un susurro que atravesaba mi infancia y mi memoria. Recuerdo cómo mi respiración se detenía mientras miraba. Los colores del teatro, las sombras del escenario, el movimiento de la mujer, el cráneo del hombre y la voz que hablaba tan tranquila. Todo se mezclaba en un instante que parecía eterno. Aún ahora puedo sentir la fascinación y el miedo combinados en la misma sensación. Como si aquel anuncio hubiera dejado un fragmento de oscuridad dentro de mí. Era hermoso y aterrador a la vez. Una escena que mi mente no olvidaría jamás, aunque quisiera. A veces pienso que la madrugada lo hizo aún más intenso. Que la soledad y el silencio de aquel momento lo transformaron en algo más grande, más profundo, más cercano a un sueño lúgubre que a un comercial. Y tal vez, solo tal vez, eso es lo que lo hizo tan inolvidable y tan extraño. Antes de continuar, quiero mostrar algo. Esta es una recreación de cómo recuerdo el cráneo. No sé si alguno de ustedes vio ese comercial, pero para mí, esto es lo más cercano que tengo a lo que apareció aquella madrugada. La imagen flotaba en mi memoria, entre sombras y luces apagadas, y ahora podemos verla de nuevo, aunque sea reconstruida desde mi recuerdo. Antes de cerrar este recuerdo hay algo más que quiero compartir. Es más una anécdota de mi infancia, pero también se siente como un pequeño misterio perdido en el tiempo. Recuerdo un libro que narraba la historia de San Jorge. No era como los demás libros que tenía, sus ilustraciones eran intensas, como lienzos al óleo. Cada página estaba llena de sombras profundas y colores que parecían moverse, como si tuvieran vida propia. Había detalles que todavía puedo ver, aunque hayan pasado años.
El brillo de la armadura de San Jorge, el fuego de los dragones, los pliegues de los mantos, los gestos de los personajes que parecían mirar directamente al lector. Me encantaría poder encontrarlo de nuevo, ya sea en físico o en PDF. Aunque a veces me pregunto si lo soñé o si realmente existió. Si lo abrí en la realidad, o si mi memoria lo creó mezclando libros, películas y sueños de madrugada. Sé que era de la editorial Nuevo México. Lo leí hace muchos años, cuando mi madre aún era vendedora de libros. Recuerdo que ella me decía que había más libros de santos, que la historia de San Jorge no era la única que merecía ser contada. Pero yo me quedé con aquel. Aquel que mi memoria transformó en algo único, algo que parecía más grande que la realidad. Algo que parecía tener un aura propia, oscura y silenciosa, como si guardara secretos que solo un niño podía sentir. Era el año 2009. Yo, un niño curioso, pasando las páginas con cuidado, absorbiendo cada color, cada gesto de los personajes, cada escena que parecía sacada de un sueño oscuro. A veces me sentaba en el suelo con el libro abierto sobre mis piernas y escuchaba los sonidos de la casa. El viento golpeando las ventanas, el crujido del piso, el tic-tac del reloj, todo parecía amplificar la sensación de estar dentro del libro, de ser parte de aquel mundo antiguo y extraño. A veces cerraba el libro y lo miraba. En la quietud de la habitación sentía que el tiempo se detenía. Que estaba conectado con algo que nadie más podía ver, algo que flotaba entre la realidad y la imaginación. Era miedo, curiosidad, fascinación, todo al mismo tiempo. Una sensación que no se puede explicar, solo se siente, y que aún hoy puedo recordar como si fuera un susurro en mi pecho. Ahora, con la tecnología de hoy, podemos buscar Lost Media de hace 30 años sin esfuerzo. Podemos encontrar películas, comerciales, libros olvidados. Pero este libro, este recuerdo, se siente distinto. Como si fuera un fragmento de mi infancia que se niega a regresar por completo. Algo que solo existe en la memoria de aquel niño que fui, perdido entre sombras y luces de madrugada. Me pregunto si alguien más lo recuerda. Si alguien más sintió esa mezcla de fascinación y temor, ese silencio que solo un libro antiguo y oscuro puede dejar en el pecho. Tal vez algún día lo encuentre. Tal vez alguien más lo tenga guardado en una estantería polvorienta. Tal vez vuelva a sentir lo mismo que sentí entonces, esa conexión imposible con algo que parece vivo y que no pertenece a este mundo. Y tal vez, solo tal vez, al volver a abrirlo, recupere un pedazo de aquel niño que fui, ese niño que se sentaba en el suelo con los ojos muy abiertos, absorbiendo cada página, cada color, cada sombra, cada secreto, perdido entre las sombras de la madrugada y los lienzos al óleo de un libro que parecía vivir. Y así llegamos al final de este recuerdo. No sé si lo que compartí fue completamente real o solo una mezcla de memoria y sueño. Lo que sí sé es que quedó atrapado en mí, como un fragmento de infancia que no se puede borrar. Tal vez algunos de ustedes lo recuerden de manera diferente. Tal vez alguien más haya visto ese comercial, ese teatro derrumbándose, esa mujer bailando y ese cráneo extraño flotando en las sombras. Tal vez alguien más también tenga un libro olvidado de San Jorge, lleno de colores, sombras y secretos que nadie más puede ver. Gracias por acompañarme en este viaje por la madrugada, por los recuerdos y las imágenes que se niegan a desaparecer. Gracias por dejar que estas sombras floten un momento junto a ustedes. A veces los recuerdos más extraños, los que parecen imposibles de explicar, son los que más nos marcan. Y aunque hayan pasado años, siguen ahí, como susurros que nos recuerdan quién fuimos. Nos veremos en el próximo recuerdo, en la próxima sombra que decida emerger de mi memoria. Hasta entonces, cuiden sus sueños, observen las sombras y recuerden que a veces lo más extraño puede ser lo más real.